Determinar el peso molecular de un gas desconocido es una de las preguntas más clásicas en química en el tema de estado gaseoso. Pues hoy vamos a resolver un ejercicio de ese tipo, para lo cual utilizaremos fracción molar, estas dos fórmulas de aquí, la suma de presiones parciales, factores de conversión y el peso molecular promedio de la mezcla. Vamos a ver cómo se hace. Una mezcla gaseosa de 11 libras de oxígeno, 4 kilogramos de nitrógeno, 24 onzas de hidrógeno, además de un gas X y un gas Y, cuya relación de presiones es 3:4. Vamos a anotar esta relación de presiones de esta forma: presión en X dividido entre presión en Y, esto es igual a 3/4. La presión total de la mezcla es 2 atmósferas. Y los moles totales de la mezcla son 750. Es la cantidad de moles en toda la mezcla. Si el peso molecular promedio de la mezcla es igual a 18,22 gramos sobre mol, y considerando que el peso molecular del gas Y es igual al peso molecular del nitrógeno más el hidrógeno, me dice que el peso molecular de Y es la suma tanto de peso molecular hidrógeno más el peso molecular del nitrógeno. Me pide calcular el peso molecular del gas X. Para calcular el peso molecular del gas X utilizaremos esta fórmula: el peso molecular promedio de la mezcla, el cual contiene fracción molar del gas por el peso molecular del gas, y eso es la suma de cada uno de los gases. La presión molecular promedio lo tenemos, que es 18,22. La fracción molar, el peso molecular del oxígeno tanto para nitrógeno como para hidrógeno conocemos. Lo que no sabemos es la fracción molar de cada gas. ¿A qué es igual la fracción molar de cada gas? Fracción molar, en este caso del oxígeno, es igual al número de moles del oxígeno entre el número de moles totales. Y esto vamos a encontrarlo con las masas que nos dan para cada gas. Debemos hallar el número de moles del oxígeno y para ello vamos a convertir. Vamos a decir 11 libras de oxígeno. Vamos a hacer un pequeño factor de conversión. Una libra de oxígeno es igual a 453,6 gramos de oxígeno. Ahora vamos a transformarlo a moles. 32 gramos de oxígeno es igual a 1 mol de oxígeno. Vamos a calcular esto, ya que hemos llegado a moles. Esto es igual a 155,92 moles de oxígeno. Ahora vamos a calcular la fracción molar de este gas. Fracción molar del oxígeno es igual a número de moles del oxígeno entre el número de moles totales. ¿Cuánto es moles del oxígeno? 155,925 moles entre 750 moles. Esto es igual a 0,208. Es la fracción molar del oxígeno. Vámonos con el nitrógeno. 4 kilogramos de nitrógeno. Vamos a convertirlo a moles. 4 kilogramos de nitrógeno. 1 kilogramo de nitrógeno es igual a 1000 gramos de nitrógeno. Vamos a transformar ahora a moles. Vamos a decir que 28 gramos de nitrógeno es igual a 1 mol de nitrógeno. Vamos a calcular esto y es igual a 142,857 moles de nitrógeno. Ahora vamos a pasar a calcular la fracción molar del gas nitrógeno. Fracción molar del nitrógeno es igual al número de moles del nitrógeno dividido entre el moles totales. Moles del nitrógeno: 142,857 dividido entre 750, y esto me da igual a 0,190. Ya hemos calculado los moles del nitrógeno, ya tenemos del oxígeno, y lo que nos falta es del hidrógeno. Como anteriormente nos ha dado en onzas, vamos a transformarlo a gramos y de esa manera a moles. Vamos a hacer en esta parte 24 onzas de hidrógeno. Una onza de hidrógeno es igual a 28,35 gramos de hidrógeno. Vamos a multiplicarlo. 2 gramos de hidrógeno van a ser igual a 1 mol de hidrógeno. Esto me da igual a 340,2
moles de hidrógeno. Ahora de la misma forma para las fracciones molares. Fracción molar del hidrógeno es igual al número total del hidrógeno de moles dividido entre moles totales. Esto es igual a 340,2 moles entre 750, lo que me da igual a 0,454, que es la fracción molar del hidrógeno. Y hemos calculado del hidrógeno, del nitrógeno y también del oxígeno. Ya tenemos estos datos de aquí y lo que nos falta son del gas X y del gas Y. Para eso vamos a calcular con esta ecuación. Para calcular la fracción molar del gas X y del gas Y aplicaremos esta otra fórmula. Fracción molar es igual a la presión parcial de un gas desconocido sobre la presión total. De esa forma también podemos calcular la fracción molar. Estamos aplicando esta fórmula porque no tenemos la masa. En los datos no nos han dado la masa tanto del gas X como del Y. No tenemos la masa. Sí tenemos del nitrógeno, del oxígeno y del hidrógeno, pero no tenemos de los gases desconocidos. Por lo tanto vamos a aplicar esto. Veamos qué tenemos. Presión total. Tenemos, ahí está, 2 atmósferas. Presión parcial del gas X no nos da de dato, pero lo vamos a calcular con la suma de las presiones parciales. Vamos a decir entonces presión total es igual a la presión del oxígeno más la presión del nitrógeno, de la misma forma del hidrógeno, más la presión del gas X más la presión del gas Y. Estos datos de aquí lo vamos a calcular con las fracciones molares de arriba. Con esta fórmula tenemos la presión total, fracción molar ya hemos calculado de cada gas de estos tres, y voy a despejar la presión parcial para cada gas. Entonces voy a decir fracción molar, vamos a empezar con el oxígeno, es igual a la presión parcial del oxígeno dividido entre la presión total. De aquí voy a despejar la presión parcial del oxígeno, que es igual a la fracción molar del oxígeno multiplicado por la presión total. Esto es igual, ¿cuánto es la fracción molar del oxígeno? Ahí está, 0,200. 0,208 la fracción molar. Y la presión total me dice que es 2 atmósferas. Puedo utilizar ese valor, 2 atmósferas. Y la presión parcial del oxígeno es 0,416 atmósferas. A no olvidarse de las unidades. Seguimos con el nitrógeno. De la misma forma voy a decir presión parcial del nitrógeno es igual a fracción molar del nitrógeno multiplicado por la presión total. ¿Cuánto es la fracción molar del nitrógeno? Ahí está, 0,190 por 2 atmósferas. Multiplicado esto me da 0,380 atmósferas. Es la presión parcial del nitrógeno. Nos falta del hidrógeno. Fracción parcial del hidrógeno por la presión total. Del hidrógeno 0,454 por 2 atmósferas, lo que me da igual a 0,908 atmósferas. Ya tenemos la presión parcial para cada gas, por lo tanto puedo reemplazar en esta ecuación tanto de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. La presión total ya lo tengo y aquí solamente el problema está aquí. Vamos a ver qué nos ha dicho anteriormente en el ejercicio. Aquí está la relación de presiones. Presión X entre la presión en Y es 3/4. De aquí vamos a despejar en esta parte la presión en X. Voy a decir entonces la presión en Y va a pasar a multiplicar. Va a ser 3/4 multiplicado con la presión en Y. Voy a utilizar este dato en esta fórmula. Veamos cómo queda. Presión total es 2 atmósferas igual a presión del oxígeno, 0,416 atmósferas, más 0,380 atmósferas, que es del nitrógeno, más del hidrógeno, que es 0,908 atmósferas. Aquí, la presión del gas X va a ser 3/4 por la presión en Y más la presión en Y. Notemos que solamente de esta ecuación debo despejar presión en Y. No hay más incógnitas y me facilita mucho este proceso. Y la presión en Y me dice
que es igual a 0,169 atmósferas. Voy a reemplazar este dato en esta formulita de aquí y me va a salir la presión en X. La presión en X, por lo tanto, es igual a 0,127 atmósferas. Ya he encontrado ambas presiones. Puedo reemplazar en mi fórmula de fracciones molares, tanto para X como para Y, de esa forma obtener la fracción molar para cada gas. Voy a seguir con eso. Entonces, a ver qué tenemos. Reemplazamos estos dos datos en aquí. Tenemos entonces fracción molar del gas X es igual a presión parcial del gas X entre la presión total. Presión parcial del X, 0,127 atmósferas, dividido entre 2 veces la atmósfera, la presión total, 2 atmósferas. Las unidades se van eliminando y me sale que es igual a 0,064. Es la fracción molar del gas X. Lo mismo para el gas Y. Presión del gas Y, presión total, es igual a 0,169 dividido entre 2 atmósferas. Y esto es igual a 0,084. Como ya hemos encontrado estos datos que nos faltaban, vamos a ver qué tenemos aquí arriba. En esta fórmula de aquí hemos encontrado cada uno y voy a pasar a reemplazar. Antes me decía que el peso molecular de Y es la suma de estos dos. Voy a hacerlo rápidamente aquí. Peso molecular del hidrógeno va a ser igual a 2 más del nitrógeno, 28. Entonces la suma de ambos, el peso molecular del gas Y es igual a 30 gramos mol. Con este dato voy a reemplazar en esta fórmula con todos los datos que hemos calculado y vamos a tener el peso molecular de este gas que me ha pedido, el gas X. Determine el peso molecular del gas X. Y bien, lo vamos a hacer de esta forma. Peso molecular promedio me decía que es 118,22 gramos mol, igual a la fracción molar del oxígeno. La fracción molar del oxígeno era 0,208 multiplicado por su peso molecular. ¿Cuánto es su peso molecular? Es 32. Vamos ahora con la fracción molar del nitrógeno. La fracción molar del nitrógeno era 0,190. 190 multiplicado por el peso molecular, que es 28. Más del hidrógeno 0,454 por su peso molecular, que es 2. Más la fracción molar del gas X, que hemos calculado es 0,064. Por su peso molecular, que no sabemos todavía, más la fracción molar de Y, que es 0,084 multiplicado por el peso molecular del gas Y, que hemos dicho que es 30 gramos mol, y voy a despejar el peso molecular del gas X. Finalmente, el peso molecular del gas X es igual a 44 gramos mol. Hasta aquí con este ejercicio hemos calculado el peso molecular que nos pedía el ejercicio utilizando la fórmula de el peso molecular promedio, factores de conversión, fracción molar, tanto la división de los moles totales, también las presiones parciales, tanto presión parcial entre la presión total, la suma de presiones parciales, y con eso llegamos al final de nuestro ejercicio. No olviden suscribirse al canal y visitar todas nuestras redes sociales. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente.